protagonista, sin duda. Hoy la mirada está puesta en el asesinato de Charlie Kirk, en el funeral, pero claro, también hay que mirar a Irina, a la ciudadana ucraniana que murió hace apenas unas semanas, aunque los medios no han informado tanto de esto. Un clima de tensión social que también viene incrementándose, también viene increciendo por el despido de Jimmy Kimmel. Es sin duda una de las noticias de los últimos días, con muchas cancelaciones. Habla de un boicot masivo a Disney. Ya no solo las personas, también algunos actores, algunos personajes famosos se están poniendo en jaque a Disney. Vamos a analizar también estas cuestiones con un Donald Trump que ha sido muy claro en este sentido. Decía que a Kimmel no le ha boicoteado a nadie, no le ha echado a nadie, que lo que pasa es que le falta talento. Va a ser un día, desde luego, muy importante, un día también en el que se va a dirimir de alguna forma el futuro de Estados Unidos, cuando estamos a unas horas de que comience una cita muy importante en Nueva York. Esta semana en Negocios Televisión el foco va a estar puesto en esta asamblea extraordinaria, esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Y por cierto, hemos visto noticias en este sentido con Reino Unido, con Canadá, con Portugal, que ya han reconocido oficialmente el Estado palestino. Va a ser uno de los temas más importantes de esta semana, sobre todo por la negativa de Netanyahu. Hoy ha salido al paso, dice además que va a haber una respuesta importante a estos países que ya están reconociendo a Palestina. Se habla sobre todo de que esto va a ocurrir después de una reunión con Donald Trump, que va a ser sin duda de nuevo el protagonista de esta semana. Sobre estos asuntos y mucho más vamos a hablar durante los próximos minutos, con la mirada puesta ya en este espectáculo que se está viviendo en un gran estadio de la NFL en Utah, donde está teniendo lugar este funeral. Nosotros vamos a ir ya con expertos, vamos a ir, bueno, pues analizando y contándoles qué puede suceder en los próximos minutos y sobre todo qué trascendencia tiene esto para la historia de Estados Unidos en un momento en el que, como decimos, el clima social es prácticamente insoportable. Vamos a ir sumando voces, expertos, vamos a presentarles a Javier Villamor, analista, está con nosotros esta tarde en Negocios Televisión. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros en este día tan especial para Estados Unidos y para todo Occidente, como bien comentabas también. Sí, un día muy importante en lo que refiere a la política, no solo de Estados Unidos, que en Occidente, desgraciadamente, también sabemos que es esto, ¿no? De la confrontación, de la fragmentación y sobre todo de la división social. Tenemos también, si no me equivoco, a Juan Antonio de Castro, es funcionario de las Naciones Unidas, uno de los mayores expertos de George Soros en España, que yo creo que va a ser uno de los temas, sin duda, a tratar en el día de hoy. ¿Qué tal, Juan Antonio? Encantado de estar aquí en un día importante, sí, señor. Bueno, pues un día muy importante para Estados Unidos. Vamos a seguir sumando voces a lo largo de esta hora, más o menos. Se espera que a eso de las 8 de la tarde comience oficialmente este funeral, como les decía antes, con la aparición de Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, por supuesto, Erika Kirk y, bueno, pues algunos de los nombres más importantes de la política actualmente en Estados Unidos. Javier, si te parece, empezamos contigo. Quiero, antes de nada, bueno, pues que nos hagas una valoración de lo que se ha vivido en los últimos días, más o menos en la última semana, a raíz de este asesinato de Charlie Kirk. Hablaba ya antes del tema de Jimmy Kimmel, ¿no? Que ha sido uno de los temas, sin duda, más comentados. Básicamente, para resumir, para contextualizar a nuestros espectadores este momento de tensión social que se está viviendo en Estados Unidos. No sé si este funeral va a ser un punto y aparte o un punto y seguido. Bien, el análisis desde Bruselas, por ejemplo, que es un poco el apéndice también de Estados Unidos, es importante entender las consecuencias para esto. Los que llevamos un tiempo trabajando a nivel de comunicación, ya sabemos cuáles han sido las consecuencias de la cancelación, sabemos perfectamente cuál ha sido el punto de inflexión también en esa izquierda, que no es nueva esta violencia contra una parte de la sociedad, bien sea Estados Unidos, Inglaterra, lo estamos viendo también en Europa continental. Pero desde luego esto ha servido un jarro de agua fría. Lo vimos también la semana pasada durante el debate del Estado de la Unión, donde se pidió un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk, y prácticamente la mitad de la Eurocámara, toda la izquierda y la extrema izquierda, decidieron que esto no iba a ser así, que no había que mantener ningún respeto a alguien como Charlie Kirk, no por su forma de ser, sino por sus ideas. Es decir, ya estamos hablando de una cancelación en donde se está justificando el asesinato de las personas que piensen de manera distinta. Esto obviamente tiene unas consecuencias muy graves para todo Occidente, pero no olvidemos que eso también se puede entender de una manera lógica, y me explico con esto. La violencia con la que se ha
que se ha permitido durante las últimas décadas y el devenir de este mundo woke, si lo queremos ver así, es una teoría pura del péndulo. Es decir, estaba claro que antes o después iba a acabar por el otro lado. Acabas de hablar de la cancelación de este programa, de este famoso presentador en Estados Unidos y, desgraciadamente, bueno, pues podemos decir que se está dando la vuelta con las mismas armas que la izquierda más radical ha estado utilizando en los últimos años. Este quizás sea uno de los puntos más preocupantes, porque es cierto que mucha gente está diciendo que esto ya es por fin el punto de inflexión, el detonante, que va a servir para acabar con esta izquierda woke, si lo queremos ver así, o con la forma más radical de imposición desde una parte del electorado. Pero esto también se nos puede echar en contra, porque al fin y al cabo no se trata solo de vencer, sino de convencer. Y lo que estamos viendo, si al menos hemos visto desde el asesinato de Charlie Kirk, mi mayor miedo que tengo, al menos como periodista, es que esto bueno, pues sirva como detonante para una serie de medidas que nos va a afectar a todos. Hace unas horas publicaba el Departamento de Guerra de Estados Unidos un vídeo, típico vídeo de propaganda estadounidense militar, en el que, bueno, pues rezando por el alma de Charlie Kirk, que pues prácticamente se emitía un vídeo completamente belicista. Lo que estamos viendo es que se está utilizando también, esto es así, ¿no?, por parte de Donald Trump y otros líderes para, bueno, pues empujar un poco hacia adelante, no solo en la unificación del país, sino justificar ciertas medidas que puedan venir ahora, necesarias también por otro lado, porque el descontrol que estaba en Estados Unidos era total, pero que pueden justificar, o bajo ese paraguas de control, ¿no?, de asesinato de Charlie Kirk, pueda venir una serie de medidas que desde luego nos vayan a afectar a todos, porque por desgracia la pérdida de libertades que puede ocurrir en un momento no se suele recuperar poco después, ¿no? Entonces, mucha gente también está a favor de que ocurran algunas cosas aquí en Europa, pero desde luego es preocupante, ¿no? La derecha en Europa no tiene todavía el poder como para imponer lo que se quiere en Estados Unidos. Pero bueno, también hablabas antes de Irina. Creo que también esto puede poner el foco sobre ese racismo antiblanco que existe en Estados Unidos y también en Occidente. No olvidemos que este wokismo ha traído también un desprecio absoluto a los blancos. Se puede justificar cualquier tipo de cosa porque los blancos en el pasado hicieron lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, el tema del indigenismo también con los españoles o con los ingleses. Hablamos también del Black Lives Matter con el tema de los blancos. Entonces, bueno, esto también está sirviendo quizá para sacar a la luz la hipocresía de algunas medidas. Pero repito que no solo tenemos que darnos cuenta o pensar en el hecho puntual, el asesinato de Charlie Kirk, que es lo que lo que vamos a ver hoy, el funeral, sino precisamente lo que puede venir a partir de ahora, ¿no? Es un momento quizá equiparable a lo que fue las Torres Gemelas del 11S, ¿no? Es un momento duro para la nación, es un momento de luto, pero que sin duda las medidas no van a ser solo puntuales, sino que van a significar posiblemente un cambio muy importante a nivel geopolítico global para Estados Unidos, que por otro lado también lo necesitaba. Donald Trump así lo ha comentado varias veces, y esto quizá sea utilizado para ese fin. Bueno, pues un momento importante, desde luego, para la historia de Estados Unidos, un momento que apunta, desde luego, a ser un punto de inflexión. Nosotros, como les decía, vamos a seguir sumando voces a este espacio. Tenemos a Gustavo de Arístegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Encantados de tenerte por aquí. Juan Antonio, si te parece, queremos escuchar también tu primera reflexión de este momento tenso en Estados Unidos y sobre todo un poco lo que nos estaba argumentando ahora Javier, si puede ser o no un punto de inflexión. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Javier Villamor sobre el punto de inflexión. Estamos hoy en el día de un funeral, ¿no? Del funeral de un asesinato político de un movimiento que en definitiva no acaba de aceptar, por mucho que haya sido un asesinato individual de una persona que ya se sabrá de dónde viene, ahora viene toda la parafernalia de alrededor, pero el hecho es que ha muerto un dirigente de la derecha americana que hablaba contra el aborto, por supuesto, la inmigración, etcétera, a favor. Y que defendía sus ideas de una manera clara y tácita. Quizá eso le ha costado, desgraciadamente, la muerte en este momento en un país en el que se habla mucho de libertad de expresión. Pero a mí me gustaría que en el análisis de hoy tuviéramos en cuenta que la libertad de expresión en Norteamérica y en el resto del mundo ha sido cercenada durante décadas por una ingeniería social globalista dirigida por el famoso George Soros y muchos otros de ese globalismo, de ese movimiento que nació en las universidades americanas hace ya décadas
del que se ha nutrido todo el Partido Demócrata, todo ese marxismo cultural que ha ido impregnando la sociedad americana, pero que impregnó también la sociedad europea. Hemos tenido que sufrirlo aquí en Europa, de muchos dirigentes de nuestros países que siguen a pie juntillas esa visión wokista y globalista, ¿no? Estamos en un enfrentamiento en este momento en Estados Unidos que esperemos que no termine en algo mayor, en que no haya una contienda civil, pero el problema es que Trump se enfrenta, yo creo, en este momento, está en esa lucha, en tratar de desmantelar toda una estructura de pensamiento de la izquierda americana, pero de la izquierda global, que se ha basado y que ha financiado durante décadas y que hay cantidades ingentes de dinero metidas en cadenas importantes y en medios importantes a nivel de Norteamérica y también a nivel mundial. Y Trump sabía que esto sería difícil. Kirk, me imagino que lo sospechaba también y le ha costado la vida. Ponerte frente al movimiento globalista y este movimiento ideológico de la izquierda te puede costar la vida y le ha costado a Kirk, ¿no? Estamos en un día triste precisamente por la no aceptación del otro, por la no aceptación de que se puede pensar diferente, por esa izquierda radical que ha llevado las cosas hasta el enfrentamiento y que es capaz de no levantarse para condenar la muerte de Kirk en el Parlamento Europeo, partidos que tenemos en nuestro país y en Europa que son capaces de aceptar un asesinato. Todo esto está calentando mucho a la gente en Norteamérica más que nada. En definitiva, asistimos hoy con el funeral de Kirk a una reacción también de la sociedad americana, a una reacción de Trump, por supuesto, pues una reacción contra ese adoctrinamiento, contra el que se lucha muy difícilmente. Y yo creo que vemos las cosas tan radicales y tendemos a criticar que se está rompiendo la libertad de expresión en América, pero lo que se está haciendo es tratar de traerla de nuevo a lo que debería haber sido. Repito una vez más, se rompió la libertad de expresión cuando se permitió que todo el wokismo dominara los medios y dominara a nivel global con cantidades ingentes de dinero, con un George Soros que ha estado financiando con más de 1.000 millones al año todo este movimiento ideológico que ha captado y que ha calado tan a fondo a nivel global, ¿no? No se dan por rendidos ni el Partido Demócrata, ni el marxismo cultural, ni todo el globalismo. Perdieron la batalla de Trump, de las presidenciales, pero quieren seguir, están ahí y van a seguir apretando muy, muy fuerte. Hay voces que surgen ahora muy críticas, como la ACLU, la Asociación American Civil Liberty Union, ¿no? La ACLU, que ha criticado y que dice que volvemos al macartismo. ¿Pero qué es la ACLU? La ACLU es la principal organización financiada por la Open Society Foundation de Soros, por la Ford Foundation, por la Rockefeller y por otros. Estamos en una batalla cultural y lo que está pasando hoy no es más que el reflejo realmente de esa batalla cultural. Hay muchísimo dinero depositado en medios y en think tanks y en grupos que no van a perder la batalla tan fácilmente. Y por eso Trump se le ve tan radical, porque no tiene otra manera de ser frente a lo que es un auténtico avasallamiento. Y lo peor ha sido la muerte de Kirk, ¿no? Es lo que colma el vaso. Y bueno, veamos cómo sigue la situación, pero estamos al borde de algo muy importante, como decía Javier, algo muy importante, un punto de inflexión. Estemos tranquilos, pero estemos atentos de que se trata de una batalla cultural, de una posible contienda civil, incluso en el extremo más fuerte, y de que en Europa no estamos exentos de lo que está pasando allí, no estamos fuera de eso, porque aquí hay muchísimo dinero metido en esa cultura woke, en ese marxismo cultural que domina y que quiere tirar abajo. Y que considera, sobre todo, y termino con ello esta primera intervención, que tiende a considerar a aquel que no piensa como ellos es directamente fascista. Esa es una muestra puramente de odio, el odio que ha llevado a la muerte de Kirk. Bueno, pues ya ha salido en el debate uno de los nombres que creo que va a ser protagonistas del día de hoy. Ya ha salido George Soros, esta batalla en los medios. Si os parece, también lo comentamos más tarde. Antes, Gustavo, quiero conocer lo mismo que les estaba preguntando, una primera reflexión de lo que hemos vivido desde el pasado 10 de septiembre. Esta pelea incluso que ha habido con el supuesto asesino, con Tyler Robinson, que algunos incluso decían, bueno, pues que era como una
víctima, ¿no?, de que su familia fuera más conservadora. Ha habido mensajes, incluso ha habido pruebas ya, ¿no?, de que se había radicalizado a través de las redes sociales, apuntaba sobre todo a Discord, a estos mensajes que aparecían en las balas. ¿Cómo has vivido lo que ha pasado en las últimas semanas, Gustavo, y hacia dónde crees que va la sociedad de Estados Unidos? Yo viví 11 años en Estados Unidos y me he formado allí una parte importante de mi vida. Lo que vi cuando viví allí, en los 70 y en los 80, lo que veo hoy, parece un planeta diferente, ni siquiera un país diferente. Da la casualidad que tanto hoy como exactamente hace una semana escribí 2 artículos en La Razón, doble página, el de la semana pasada centrado sobre el asesinato monstruoso y execrable de Charlie Kirk y de las reacciones abyectas de algunos personajes de los medios de comunicación, no solo en Estados Unidos, sino también aquí. A eso voy a entrar más tarde y con mucha contundencia, porque me parece que es absolutamente intolerable lo que se está produciendo en algunos sitios. Pero hoy justamente hablo en mi artículo de La Razón del supremacismo ideológico. Y el supremacismo ideológico es, siguiendo el razonamiento de ambos, y sobre todo el que acabo de escuchar de Juan Antonio, es fundamental entender que es exactamente lo que está practicando las izquierdas más radicales. Pero el problema es que las izquierdas radicales han ido fagocitando, entrando en el terreno, penetrando el espacio político, cultural, ideológico y de narrativa de las otrora izquierdas moderadas. Prácticamente no existe un partido socialdemócrata en pie en Europa. Y los que existen todavía y tienen algún tipo de poder están siendo conquistados por la extrema izquierda. No olvidemos el Partido Laborista Británico, que se libró de una muy buena, porque Jeremy Corbyn era tan mal líder que lo tuvieron que echar, pero si llega a ser primer ministro hoy estaríamos viendo lo que es bueno, porque era un tipo que estaba mucho más cerca del marxismo que de la socialdemocracia. El Partido Socialista Obrero Español dejó de ser socialdemócrata cuando tomó el poder Rodríguez Zapatero, y ya se estaba produciendo la radicalización del Partido Socialista Obrero Español a partir del año 2004, y yo diría que el punto de inflexión ideológico del Partido Socialista es cuando él toma la Secretaría General y cuando se utiliza la política exterior como arma arrojadiza contra el adversario político y como elemento fundamental para hacer oposición. Esto es el año 2002, con la crisis de Irak. Por no hacer mucha historia y venir más a lo de hoy, estamos viendo que en el Partido Demócrata el crecimiento exponencial de las figuras de extrema izquierda es extraordinariamente preocupante. Doy hoy una serie de nombres. Ya sabéis que hay 2 grandes organizaciones de izquierda dura dentro del Partido Socialista, mucha gente del Partido Demócrata, mucha gente los confunde. Una es The Squad, que son los super ultra duros, y otro es Socialist Democrats of America. Democratic Socialists of America, perdón, DSA. Y estamos viendo que el último paso que se ha producido es que un señor que es claramente ideológicamente, porque todos sus postulados lo son, comunista, como es el señor Mamdani, tiene muchísimas posibilidades de convertirse en alcalde de la ciudad más rica del mundo. Yo siempre lo digo, Nueva York, la ciudad de Nueva York, los cinco barrios, los 5 boroughs de Nueva York tienen más PIB que Italia. Y un señor que es abierta y manifiestamente comunista, es decir, se ha ido mucho más allá del marxismo ideológico, va a ser probablemente alcalde de Nueva York, con el apoyo de figuras supuestamente moderadas del Partido Demócrata. Y ahora vamos al tema de Charlie Kirk. Yo no sé, creo que es fundamental que la gente, cuando opina de alguien o de algo, lo vea. Yo había seguido a Charlie Kirk durante algunos años, porque gente de mi familia tenía interés en él, y por ejemplo, algunos hijos de amigos míos han sido pues muy fans de Charlie Kirk, y bueno, pues me lo dijeron a mí, yo le empecé a seguir
hace algunos años. Pero es que incluso cuando uno lee la biografía de Charlie Kirk en medios de comunicación mainstream, bueno, es que directamente está todo contaminado de opinión negativa. Y incluso alguien que está inclinado más hacia el centro derecha, totalmente como es mi caso, pues cuando lees aquello tienes que tener mucho cuidado de que no te contamine la opinión, porque de partida están presentándole como un monstruo. Charlie Kirk era un señor que debatía abiertamente con gente que tenía más títulos que él, que tenía más años de universidad que él, porque en el primer año de universidad se marchó, y no hay más que verlo, pero hay que tener un poco de voluntad y escuchar sus debates enteros, no los extractos. Hay periodistas en Estados Unidos, pero el caso peor del mundo, aparte de España, que ha sido verdaderamente terrible, es Canadá, donde se ha cortado y pegado lo que decía Charlie Kirk para manipular las cosas y el mensaje de Charlie Kirk. Mire, por ejemplo, hay un dato, voy a dar uno, que demuestra hasta qué punto está presidida esta opinión repugnante por la mala fe. Decían que Charlie Kirk era racista, porque según había dicho alguna vez, cuando subía a un avión y veía a un piloto de afroamericano de raza negra, decía, espero que esté bien cualificado. Y entonces enseguida dijeron, es que es un racista. Pero no dan todo el razonamiento de Charlie Kirk, porque eso solamente es el 20% de lo que dijo sobre ese caso. Él dijo, según las normas de Diversity Inclusion de los Estados Unidos, ciertas líneas aéreas han decidido romper el patrón y las normas y los estándares de reclutamiento de pilotos, que son muy estrictos en Estados Unidos, y dar prioridad a mujeres y a minorías raciales. Entonces no están ya eligiendo a los pilotos más cualificados para poder pilotar un 777 o un 737 o un 350 o un 320. No. Es decir, si se presentan 5 candidatos y 3 son señores blancos con credenciales impecables y se presenta un piloto negro que las tiene menores, la normativa va a ser la normativa que se autoimponen, por ejemplo, líneas aéreas como United, y era el caso que decía Charlie Kirk, pues automáticamente el estándar de la línea aérea y de la calidad de los pilotos va a bajar. Pero nada tiene que ver con la raza, tiene que ver con que la aplicación absurda de las normas DIE de los Estados Unidos va a llevar a esto. Entonces, él daba como argumento contrario, esto lo he visto yo en los vídeos de Charlie Kirk, yo invito a quien sea que los vea, donde desmiente que es un racista, pero tiene muchísimos amigos de todas las razas y religiones. Y decía, no, mire usted, yo le doy como argumento contrario el siguiente. Imagínese usted que los equipos de la NBA imponen, por las normas DIE del disparate wokista, que el 50% de los jugadores de la NBA tienen que ser, por ley, blancos. Dice, ¿qué cree usted que le ocurriría a la NBA? Dice, porque hay un dato objetivo e innegable. Y es que hoy casi el 80% de los jugadores de la NBA son de raza negra porque son mejores jugadores de baloncesto. Necesariamente la calidad de la Liga de Estados Unidos bajaría. Y entonces le daban como argumento o como contraargumento. Sí, pero los serbios, los españoles, los griegos, los italianos, los franceses, los alemanes son muy buenos en baloncesto. Y dice, sí, pero son una minoría también. Es que esta es la realidad. Entonces, vamos al proceso del supremacista ideológico, que creo que es exactamente lo que son. Es decir, es exactamente lo que era el nazismo, el fascismo, el comunismo, el leninismo, pero en el siglo XXI y multiplicado y peor. Es decir, no hacen más porque no pueden. No voy a decir que van a hacer un holocausto, que van a mandar 60 millones de personas al Gulag en Siberia porque no pueden, pero el proceso es muy claro. Primero, se machaca al adversario para convertirlo en enemigo. Se le deshumaniza, se le criminaliza, se le demoniza y se le convierte en monstruo. Para que se pueda justificar, primero, la destrucción de su reputación primero
y después, si hay algún tipo de acto de violencia, que se produzca de manera justificada. Los dos discursos que yo he escuchado en estas últimas 48 horas de la señora Alejandra Ocasio-Cortez y de la señora Rashida Tlaib son vomitivos. No tienen otro calificativo, son vomitivos. Lo que dijo Rashida Tlaib a todos los representantes republicanos que se sientan en la Cámara de Representantes, esto lo pueden ver en YouTube, en Internet, lo pueden ver cualquiera. Les dice lo siguiente. Dice, ustedes son todos unos fascistas. Y les dice, no es una palabra sucia, son hechos. Esto es lo que está ocurriendo. Y después cuando dice, no, la cancelación, no sé qué. Cuando mataron a la representante estatal, no recuerdo si era de Michigan, en este momento se me ha ido de la cabeza, y a su marido, que fue un crimen absolutamente monstruoso, no recuerdo yo, es posible que se haya producido, pero no recuerdo yo en ningún programa de las cadenas de televisión de centro-derecha, liberales en los términos europeos, no americanos, o de derechas, ningún tipo de mofa, ningún tipo de regocijo y ningún tipo de celebración por el asesinato de esa pobre señora. Hagan el ejercicio contrario. La cadena SER le llamó a Charlie Kirk fascista, no digamos todos los demás portavoces y que se hacen eco de todas las barbaridades imaginables. Charlie Kirk era un señor que tenía como lema, convénceme que estoy equivocado. Y se sentaba con gente radicalmente opuesta a él y trataba de discutir y dialogar. Eso es un fascista, de verdad. Y no olvidemos otra cosa, que el chico que le ha asesinado, el personaje, el sujeto este que le ha asesinado, estaba completamente enloquecido. Vivía tenía una relación amorosa con un chico que estaba en transición de hombre a mujer, y había sido radicalizado en la dark web, pero también no hace falta mucho, con ver a la MSNBC, con escuchar la MSNBC en Estados Unidos, vale para que uno se convierta en un odiador profesional de cualquier cosa que no es izquierda radical. Y francamente creo que denunciar todas estas cosas no es hacer lo mismo que hacen los wokistas y los de la cancelación. Es tratar de poner los pies en pared y no aceptar la censura feroz que practican las izquierdas de Occidente en contra de cualquiera que no sea cada vez un izquierdista más irredento y radical. Bueno, pues un momento en el que, desde luego, estas palabras que está utilizando ahora mismo Gustavo, como por ejemplo cancelación, como por ejemplo los argumentos, ¿no?, que se usaban contra Charlie Kirk, que están en el aire, se habla mucho sobre todo de si se ha terminado la libertad, sobre todo por lo que nos está explicando ahora mismo Gustavo, ¿no? Como Charlie Kirk, que era un ejemplo pues, de debatir, de argumentar, y esto ha terminado costándole la vida. Javier, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿en qué punto está la libertad? Pero ya no solo en Estados Unidos, si te parece lo podemos trasladar también a Occidente, a este control social que se está llevando a cabo, por ejemplo, con las CBDCs, ¿no?, que en Europa parece que están muy cerca. ¿Estamos en uno de los momentos más peligrosos para la libertad de las personas? Te agradezco esta pregunta, Sergio, porque precisamente entronca con lo que comentaba al principio, ¿no? Yo sin duda veo que aquí esto va a servir para un efecto cascada bastante peligroso para muchas libertades. Primero, con lo que estaba diciendo Gustavo, creo que hay importante resaltar, continuando con su línea de pensamiento, la diferencia que hay, por ejemplo, entre América en general, América como continente, y Europa. Estados Unidos, por ejemplo, también Argentina, son sociedades donde hay muchísimo debate público y donde, a pesar de las diferencias ideológicas, en ambos medios de comunicación, en ambos lados del espectro, existe ese debate de ideas, ¿no? Donald Trump ha podido llegar a la presidencia porque existe ese debate de ideas. Charlie Kirk era un tipo de esos que debatían de esa manera, ¿no?, a cara de perro, como le suele decir. En Argentina, Milei llegó a la presidencia porque tipos como él estaban en televisiones con un gran ser, hablando y combatiendo ideológicamente al poder realmente existente, que en este caso antes era el kirchnerismo y compañía, ¿no? El problema que vemos en España, o al menos en Europa en general, pero sobre todo en España en particular, es que este debate se nos ha hurtado. No existe este debate en la vía pública.
Ojalá tuviéramos este debate, ojalá las televisiones principales llevaran a personas como nosotros a hablar de las ideas libremente, ¿no? Alguna vez ha ocurrido algún conato, pero en cuanto pues defiendes tranquilamente tu forma de pensar y ganas, porque ganas con argumentos muchos de los debates, enseguida te quitan porque no les interesa, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, Televisión Española, que vemos claramente lo que han convertido, que es en un fango absolutamente de odio y de sectarismo ideológico, precisamente no invitando nunca a nadie del otro lado, aunque luego hagan loas a la pluralidad ideológica. El caso europeo también en particular creo que es bastante claro y evidente de que a pesar de las diferencias que alguien pueda tener con Donald Trump o con la derecha americana, que es mucho más derecha que lo que tenemos en Europa, incluso antes el Partido Demócrata era mucho más conservador que cualquier partido conservador en Europa. El problema es que estamos viendo que en Europa, por ejemplo, a raíz del Brexit 2016, muchos, en vez de entender esto como una invitación a reflexionar qué estaba ocurriendo en Bruselas, qué estaba ocurriendo en Europa, hacia dónde va la Unión Europea, problemas de inmigración, problemas de integración, en vez de pararnos y pensar dónde estábamos, Bruselas dijo, no, hagamos un salto hacia adelante, hagamos un double down, ¿no? Doble o nada, y continuemos por la senda. Lo que se ha aprobado recientemente en los últimos años en Bruselas, yo llevo aquí 2 años, pero han sido precisamente leyes en contra de esta libertad, ¿no? Hablamos de la DSA, Digital Services Act, por ejemplo, para controlar todas las redes sociales, todo el tema de la IA, Grok, ChatGPT y compañía, todos supuestos discursos de odio, entre comillas, que ya sabemos que el odio siempre va de un lado para otro, pero no al revés, y etcétera, etcétera, etcétera. Control del discurso, ¿no? Por ejemplo, la Freedom Media Act, que supuestamente es para defendernos a nosotros, los periodistas, en nuestra labor, pero que realmente puede censurar medios de comunicación si lo consideran contrario a los valores democráticos de la Unión Europea. Comentabas ahora, Sergio, por ejemplo, también las monedas digitales. Vamos hacia ese control absoluto de la vida privada de todas las personas. De alguna manera ya estábamos en ese mundo clásico orwelliano, pero vamos directos a ese control, ¿no? Sobre todo en Europa, aunque en Estados Unidos todavía queda un poco para eso, pero en Europa ya está aprobado lo que se considera el modelo chino de control social, ¿no? No es el mismo a nivel de los chinos, obviamente no tan directo, no tan abierto, pero ya se ha aprobado ese especie de pasaporte, ¿no? Del buen ciudadano europeo. Vendrá de otra manera, en este caso vendrá seguramente con el tema del carbono, el consumo de carbono, la huella de carbono de cada persona para poder limitarnos a la hora de consumir, de movernos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que claramente vamos en 2 direcciones, ¿no? Mientras en Estados Unidos, a pesar de que el poder en sí en Washington sea de un lado o de otro, tiende hacia una, vamos a llamarlo, totalización o centralización del poder, quizá nunca antes visto en Estados Unidos, entre ese mundo liberal que decía antes Gustavo, entendiendo cómo se entendía a la americana, no a la europea. Pero en Europa el problema es que vamos en dirección contraria, ¿no? Vamos a una centralización cada vez mayor, una centralización que no supone una mejor gestión, sino un mayor control sobre los estados-nación, sobre las personas, sobre la movilidad, etcétera, etcétera, sumando el poder también de la inmigración, ¿no? Quizás también sean dos puntos o 2 herramientas que les permiten a los poderes utilizar ciertas estrategias. Hemos visto como, por ejemplo, Charlie Kirk, que está sirviendo para que ahora la derecha pueda ir hacia la cancelación de la izquierda. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una consecuencia lógica de años y decenas de años, como decía también Juan Antonio, de control, de presión, de insulto, de ataque a una forma de pensar, en este caso la conservadora. Pero también estamos viendo como, por ejemplo, en Europa, pues el tema de la inmigración, que es otro elefante en la habitación, está sirviendo también para imponer ciertas medidas restrictivas, ¿no? Por lo tanto, veo muy complicado salir de esta espiral. Esto es el miedo que me da, ¿no? Estamos entrando en esa deriva del péndulo, porque ¿qué hacemos con esto? Y aquí puede haber 2 escenarios, ¿no? Un escenario moderado, que es el de, bueno, vamos a intentar tranquilizar, vamos a intentar rebajar la tensión, que no es difícil por el lado, digamos, centro-derecha, conservador, estamos acostumbrados a cierta moderación, por lo tanto, no es difícil calmarlo. El problema es que cuanto más intente hacer ese poder, en este caso Donald Trump, más van a apretar los otros en el sentido contrario. También mencionaba Gustavo al posible
alcalde de Nueva York, pero también vemos otros candidatos demócratas que, a falta de liderazgo actual, recordemos que no tienen liderazgo, van a intentar radicalizarse cada vez más para que al menos destacar dentro de su mundillo. Pero luego la otra alternativa es precisamente la contraria, es precisamente radicalizar a esa parte de la población que está clamando venganza, porque en Estados Unidos y en Occidente, pero en Estados Unidos sobre todo, hay mucha gente que está clamando venganza con sangre, porque recordemos que poco después del asesinato de Charlie Kirk, estuve escuchando varios espacios en X con algunos cuantos destacados influencers de la derecha americana, muchos llamaban a las armas, ¿no? Es decir, hay un ambiente casi de preguerra civil, que sabemos que no va a ser una guerra pues a la antigua usanza, como las segundas guerras mundiales o la guerra civil española, pero sí que pueden suponer pequeños conflictos locales o regionales, ¿no? Como lo que vimos, por ejemplo, después de la muerte de George Floyd, unas ciertas pequeñas anarquías localizadas, pero que pues puedan servir también para cooptar o robar poco a poco esa libertad. Hemos visto como también Donald Trump ha sacado a la calle a numerosos miembros de la Guardia a la Guardia Militar, y que también puede servir en Europa un ejemplo, porque los conflictos van a ser ahora en las grandes ciudades, ¿no? Que es donde realmente se condensa la población. Y me acuerdo perfectamente durante la pandemia una publicación en la que precisamente Estados Unidos, el nuevo plan de defensa, enfocaba en la preparación del ejército para conflictos en escenarios urbanos. Por lo tanto, y además hablaba también, hablando antes de Soros, hablaba Soros de que los conflictos cada vez iban a ser más de tensiones en las grandes ciudades, ¿no? Y por hablar de Charlie Kirk, y terminar con esto mi aporte en este momento, Charlie Kirk mencionaba en los últimos días, en las últimas semanas, hablaba, y también se le ha criticado por parte de algunos judíos más conservadores, de la financiación de los judíos seculares. En este caso, no nombró a George Soros, pero Soros entra dentro de ese parámetro, ¿no? Del judío secular, judío no creyente, judío no practicante, pero judío al fin y al cabo de origen, multimillonario, que ha financiado durante décadas los movimientos woke. Y si nos fijamos en Estados Unidos, gran parte de estos financiadores han sido judíos. Esto se ha dicho por el movimiento MAGA, y me consta además por parte de Estados Unidos de que hay mucho miedo también a posibles consecuencias por parte de esos judíos multimillonarios si es que van contra algunos de ellos para intentar reducir la presión sobre la olla en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, esto tiene todos los factores para que sea una bomba de relojería que, repito, vamos a ver cómo se controla, porque lo que haga Donald Trump en Estados Unidos va a significar que se haga lo contrario simplemente por lucha ideológica en Europa y viceversa. Y eso nos puede afectar a nosotros directamente, ¿no? Esto ya no es solo una batalla nacional, es una batalla internacional. Bueno, pues de momento lo que sabemos es que, bueno, están viendo la señal en directo, por cierto, de este funeral de Charlie Kirk, que de momento con música, de momento con conciertos. Vamos a estar atentos ya en los próximos minutos, en unos 20 minutos. Se espera, bueno, pues que empiezan a comparecer algunos de los altos cargos de Estados Unidos: Robert Kennedy Jr., Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, por supuesto. Va a comparecer también Erika Kirk. Les decíamos que decenas de miles de personas han hecho cola alrededor de este estadio que tiene una capacidad de unas 70.000 personas, si no me falla la memoria. Por cierto, en YouTube, donde nos están viendo también a nosotros, 300.000 personas están ahora mismo viendo en directo la señal de este funeral. También, bueno, pues para dar de alguna forma el contexto, ¿no? Lo importante que es este funeral, lo importante que es este día, este momento para la sociedad de Estados Unidos. Juan Carlos, te quiero preguntar precisamente por esto que estamos hablando, que estamos debatiendo. Hemos escuchado también en las últimas horas a Donald Trump subir el tono contra Joe Biden, y mucho, ha llegado a calificarle como un hijo de, ¿no? Decía que aquellos que sientan pena, también después, bueno, de la enfermedad, ¿no?, que hemos conocido hace ya unas semanas, hace ya unos meses, las imágenes que aparecen en las redes, después de que, por cierto, uno de sus allegados, uno de sus trabajadores, dijera que en los últimos meses, en los últimos años como presidente, se le empezaban a olvidar ciertas cosas. Bueno, una de las cosas, ¿no?, que ha denunciado y mucho precisamente el propio Donald Trump, pero vemos esta batalla que cada vez es más cruenta, no por lo que dice Donald Trump, sino porque la sociedad así lo refleja. Y hay un nombre, ¿no?, que ya lo hemos nombrado antes, si te parece, quiero que te explayes un poco más en ello, Juan Antonio. George Soros. Trump ha apuntado mucho ya en este sentido en las últimas semanas, hemos visto incluso mensajes, le llega incluso a relacionar con organización criminal, ¿no? Dice que es algo así como una organización criminal. En las últimas horas ha nombrado también a Pam Bondi, a la fiscal general de Estados Unidos. Le ha dicho que apunte contra
sus enemigos. Tiene pinta de que el discurso de hoy también va a ir por ahí. ¿Quién es George Soros? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, ¿qué papel ha tenido en este wokismo que se ha impregnado ya no solo en Estados Unidos, sino también en Occidente, en Europa? Pues sí, ese yo creo que es uno de los puntos importantes y de la reacción que está teniendo Trump en este momento de apuntar precisamente a aquellos que han sido los que han llevado a este dominio de esta guerra cultural por parte de los globalistas. Los que lo hemos estado diciendo desde hace años, porque yo creo que hace 4, 6 años, 7 años, que vemos llegar la dictadura globalista sin que se nos escuche en ninguna parte, y somos muchos, y Javier está aquí, y muchos los que hemos luchado por aclarárselo a la sociedad. Entendemos hoy la lucha contraria que se está librando. George Soros ha estado financiando, claro que ha estado financiando. Yo quiero recordar, lo he dicho antes, ¿no? Que la famosa American Civil Liberty Union la he mencionado porque es la que está dando más lío y la que está hablando más fuerte, diciendo que volvemos al macartismo, que Trump está rompiendo la libertad de expresión. La bandera en este momento la está llevando con muchísima fuerza tanto la American Civil Liberty Union, atacando todo eso, como muchas grandes cadenas y todas las cadenas que han sido financiadas también por grupos globalistas, de Soros y demás, el New York Times y otros, Washington Post y demás. Tienen tanto poder mediático en las manos, tienen tanto poder, es un poco parecido a lo que nos pasa en pequeñito en España, el poder está tan controlado, el poder mediático, que no se nos deja hablar a los que pensamos más del lado de lo que podríamos llamar esta alternativa de la derecha, ¿no? La que no se quiere hablar, se nos ha encasillado, lo han logrado los globalistas, crear esos dos mundos de 0-1, o eres libre o eres fascista, es tremendo. Pero eso surge de toda la preparación esa, viene precisamente de George Soros. Yo quiero recordar una cosa, la famosa American Civil Liberties Union, que tanto está levantando polvareda contra Trump en estos días, quiero recordar que George Soros la financió en el 2014 con $50 millones. 12 millones más había puesto ya en el 2008. La cantidad de dinero que ha entrado en los que ahora son críticos con Trump por parte de Open Society Foundation es enorme, y comprendo la reacción que está teniendo Trump. Yo digo ya llamar organización criminal, pero George Soros, un personaje que se ha declarado siempre a nivel internacional como una persona amoral y no le importa, creo que tiene razones Trump para estar preocupado. Decía Trump estos días también que es muy raro que en una sociedad de las cosas que hace Trump, el 97% de todos los medios sean absolutamente críticos. Eso no refleja la realidad de una diferencia de opiniones y de una libertad de expresión, y coincido absolutamente con lo que señala. Luego también tengamos en cuenta que todos aquellos que han sido financiados por George Soros y que hoy están atacando a Donald Trump son aquellos que han apoyado al Partido Demócrata. Y vuelvo otra vez a la American Civil Liberty Union porque es un ejemplo impresionante. En las elecciones del 2020, la American Civil Liberty Union financió con $463 millones al Partido Demócrata, a los candidatos demócratas, mientras que dedicó prácticamente menos de 10 millones a los republicanos. Sabemos de qué lado están los que hoy están queriendo tumbar a Trump por una lucha falsa contra la libertad de expresión. Repito, la libertad de expresión nos la han quitado la dictadura globalista, la que venimos sufriendo a nivel americano y a nivel europeo en estos últimos años. Lo hemos repetido y lo repetiremos hasta la saciedad. Le ha costado la muerte a un tipo valiente, que yo quiero recordar y creo que debe la gente escuchar sus debates. Era un hombre que era capaz de enfrentarse a la visión contraria, era capaz de aceptar a aquel que disiente, lo contrario que el marxismo cultural que impregna George Soros, Open Society y todo el globalismo. Estamos en una guerra cultural entre los globalistas que han anulado la posibilidad de pensar diferente, que han creado un pensamiento único, que nos ha permeado en España, que vivimos bajo ese pensamiento único de la Agenda 2030, del proaborto y demás, nos han puesto un catecismo del que no somos capaces de bajarnos. Decía, me parece que era Javier hace un momento, qué pena que no tengamos la valentía también de levantarnos aquí y decir, queremos hablar, porque por lo menos allí se están reuniendo hoy con ocasión del funeral, se está creando un movimiento y la gente piensa diferente, lo puede expresar y tiene cabida en los medios
y se va a poder hablar en Estados Unidos. Esperemos que en Europa nos llegue eso lo más rápidamente posible. Pero aquellos que han cercenado nuestras libertades de pensar porque han creado un pensamiento único durante años, tienen que saber ahora que es el momento de aceptar al diferente, de aceptar al que piensa distinto. Y este funeral por Charlie Kirk, por un auténtico héroe de pensar diferente, simplemente de pensar de derecha, que es tan aceptable como de pensar de marxismo cultural, tiene el funeral que se merece y tiene que tener los honores que se merece. Creo que va a crear esto también una chispa en la sociedad americana que va a ser muy fuerte contra ese globalismo que, como decía Javier hace un momento, está muy financiado y tiene en su mano a muchísimos políticos, pero sobre todo a muchísimos medios y a muchísimas estructuras en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Pensemos y esperemos que esa es la victoria de la libertad. La victoria de la libertad, al contrario de lo que dicen los progresistas por allá o en este propio país, está en las personas que se creen realmente libres y que ejercen esa libertad, no las que cercenan al que piensa diferente. Muy bien dicho lo de Televisión Española, Javier. Hay que decirle a Televisión Española que queremos ser libres, porque lo que creen muchas cadenas de nuestro país es que actúan con libertad. Cercenaron la libertad y son solo movimientos como los de Charlie Kirk que nos van a traer un día de vuelta a Estados Unidos la libertad. Y esperemos que un día copiemos en algo, como tantas cosas que hemos copiado de los norteamericanos y que son buenas, que copiemos esta reacción. Espero que a partir de ahora se piense la gente dos veces en a quién llama libre y a quién llama tal. Y que sobre todo, que pare ya esta fuerza y esta dictadura que hemos sufrido, que ha sido un auténtico golpe de Estado. Todo lo que haga Trump no se parece en nada al golpe de Estado que hemos estado sufriendo durante tantísimos años. Basta ya. Es este funeral el punto de partida y espero que esto remueva las conciencias en América y en Europa para que nos lancemos de nuevo a recuperar los valores, los principios que se han defendido siempre en la derecha con valentía y que lo hagamos desde luego con valentía como lo hacía Kirk. Se puede pensar diferente, hay que convencer a estos comunistas que se puede pensar diferente y que hay que aceptar los pensamientos del otro. Bueno, pues Televisión Española de momento ha sido valiente, ha sido libre para mofarse del rey emérito. Seguro que lo han visto muchos de nuestros espectadores. Desgraciadamente es uno de los temas, sin duda, más importantes, una de las patas de este wokismo. Precisamente le quiero preguntar por esto a Gustavo. Más o menos ya nos has comentado un poquito cómo se ha tratado en Estados Unidos. En España ha habido medios como La Sexta que básicamente también estaban justificando lo que pasó con Charlie Kirk, que hemos visto a Trump, que siempre ha sido duro con los periodistas, pero que ha subido un peldaño, sin duda, en los últimos días, cargando, hablando directamente, ¿no?, con alguno de estos periodistas. Me parece que hemos perdido a Gustavo, enseguida vamos a recuperarle, porque precisamente él ponía sobre la mesa este debate, ¿no?, qué están haciendo los medios, hasta qué punto también están financiados por personas como George Soros. Imagino que no será la única, únicamente es seguramente la más conocida. Me parece que todavía no tenemos a Gustavo. Si te parece, Javier, ya que ha puesto el tema Juan Antonio, quiero saber un poco cuál es tu opinión. Entonces, ha apuntado directamente a Televisión Española, pero es un ejemplo de los muchos que hay en España. Imagínate en el resto de países. Sí, en España obviamente además siendo público, ¿no? Y ya sabemos también cómo andan otros conglomerados mediáticos en donde, bueno, pues el problema es que se han convertido en intereses económicos, ¿no? Esto obviamente no es nuevo. Quizá mucha gente confunde también la objetividad en la información, que yo creo que no existe, se nos ha contado siempre en la universidad, de primero de carrera, ¿no? La objetividad. Existe la honestidad informativa, ¿no? Cada persona a la hora de hablar, a la hora de elegir palabras es subjetivo. Y cada medio tiene una línea editorial, puedes estar más conforme con ella, menos conforme, pero lo que se pretende o se ha pretendido durante muchísimo tiempo es camuflar esa línea editorial con una falsa objetividad, ¿no? Es decir, créeme a mí por lo que yo pienso y por lo que te estoy diciendo, no creas a los demás precisamente por lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, me acuerdo también durante la pandemia, cuando los fact-checkers, los famosos fact-checkers, que también los conocerá Juan Antonio, financiados por también nuestro amigo Soros y compañía, decían que lo que había que creerse era únicamente la versión oficial, ¿no? Después ha descubierto con el tiempo pues que muchos que se nos sacrificó mediáticamente, pues hemos tenido la razón, ¿no? No con esto digo de ponernos medallas, pero simplemente pues alabar ese tipo de periodismo valiente que se atreve a decir las cosas en un momento realmente complicado. Y este es un momento complicado, ¿no? Repito, no solo para lo que puede pasar,
sino porque, bueno, creo que mucha gente no sabe el significado de esto que estamos viendo en este momento en pantalla, ¿no? La unificación de Estados Unidos después de décadas de infiltración, de ese famoso también agente del KGB, Yuri Bezmenov, como explicaba, cómo se ha infiltrado el virus del comunismo, de la izquierda más radical, en la mente de un país, ¿no? Y esto se ha servido también los globalistas para expandirlo por el mundo, ¿no? Es decir, la atomización de las sociedades, el enfrentamiento entre los cuerpos de una sociedad es la muerte de la sociedad. España estamos a punto de ser rota por los enemigos de España, ¿no? De hecho, bueno, está rota ya casi de facto, ¿no? Hablamos de un Estado federal en donde ya la convivencia no existe. Simplemente vivimos en un mismo territorio, pero no hay comunidad política y, por lo tanto, no hay nación política. En Estados Unidos han estado a punto o están a punto de perderla, y esto yo creo que puede servir para revertir ciertos procesos destructivos, ¿no? O hablamos destructivos de la nación o destructivos de la identidad como nación. Esto, repito, también es necesario en un contexto geopolítico muy complicado para Estados Unidos, en el que necesita unidad para enfrentarse a los cambios que estamos viendo, de este cambio global de poder, el auge de China, la complicidad o lo complejo de las nuevas alianzas con los BRICS y compañía. En el caso europeo, por desgracia, repito, estamos siendo cada vez más subsumidos en una espiral del silencio, ¿no? Mucha gente no entiende lo que ocurre fuera. Mediáticamente es casi un insulto escuchar algunos análisis de algunos medios de comunicación, no los voy a nombrar, pero creo que todos tenemos en la cabeza algunos de ellos. Y esta casa, precisamente Negocios, es uno de los mejores en ese aspecto, ¿no? Hay mucha sensibilidad, diferentes sensibilidades, cosa que agradezco, y que permite entender realmente desde otros puntos de vista lo que estamos viviendo en otras esferas. El problema europeo, estoy en Bruselas, aquí medios conservadores es donde yo trabajo, de European Conservative, y poco más, basados en Bruselas, con base en Bruselas, prácticamente no hay ninguno, ¿no? Todo es una tónica general, bien pensante, hay poca crítica a ciertas medidas, hay crítica a líneas concretas, pero no hay críticas o no hay una enmienda a la totalidad, como decía el gran Juan Manuel de Prada, ¿no? Cosa que sí estamos viendo también en otras partes, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Esto está sirviendo para que mucha gente se plantee todo lo que están viviendo, ¿no? Hablamos de ese globalismo a nivel económico, ese globalismo a nivel mediático, y aquí todavía me temo que nos queda mucho para despegar, ¿no? Nos queda todavía mucha barrena, mucho fango para que la gente se dé cuenta del punto en el que estamos. Comparando, obviamente, es una envidia positiva. Como decía antes, espero que esto cunda el ejemplo y empiece a haber espacios de libertad. Yo sé que los jóvenes en España, ese cambio también lo estamos viendo a nivel demográfico y político a la hora del voto. Están reclamando espacios de libertad, están reclamando el poder opinar libremente, y yo creo que antes o después esto empezará en las universidades, ¿no? Universidades, no olvidemos, como por ejemplo la Complutense, donde han campado y campan en campus como por ejemplo el de Filosofía y Política, a sus anchas la extrema izquierda, sin que pase absolutamente nada, ¿no? Profesores que han sido despedidos por pensar diferente, alumnos que han sido acosados por pensar diferente, universidades tomadas por la extrema izquierda, financiados a través del gobierno, que esto espero, repito, que sea un punto y aparte, que se tomen medidas. Esto sé que puede ser un brindis al sol, porque a la hora de la verdad pues nos fijamos y las medidas que se toman son en sentido contrario. Pero contemos con el hartazgo de la población, ¿no? Tomando un poco también el relevo de lo que decía antes Juan Antonio de Castro, creo que tiene que haber un cambio más pronto que tarde, y esto quizás sea un efecto dominó. Así como Donald Trump significó un efecto dominó en su primera legislatura para las potencias de derecha, los pro vida en Europa y en el resto de América, podemos esperar que esto se convierta en algo parecido a partir de ahora, ¿no? Pero repito, como lo comentaba en la anterior parte, esto va a ir acompañado de medidas cada vez más restrictivas por los poderes realmente existentes, en este caso en Bruselas, que saben que no tienen ya el control sobre la población y que lo único que pueden hacer es censurar, censurar y censurar. Bueno, pues dentro de esta censura, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, hablaba del euro digital para octubre. Mucho ojo con esto porque es un tema muy importante. Ayer, por cierto, se cumplieron 8 meses desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Parecen años, pero son tan solo 8 meses. O sea que la mirada ya está puesta en las elecciones de midterm. No es ninguna tontería teniendo en cuenta estas 200.000 personas que hay
YouTube, el estadio que está repleto. Gustavo, te habíamos dejado justo con la palabra en la boca y quiero escuchar precisamente lo que estábamos poniendo encima de la mesa, ¿no? El tratamiento de los medios de este asesinato, hasta qué punto están financiados por magnates como George Soros y esta cultura de la cancelación a la que ya prácticamente nos hemos acostumbrado. Y es George Soros sin duda ninguna. No voy a hablar de George Soros teniendo el mayor experto en la materia, que es Juan Antonio. Pero en todo caso, sí hay otros magnates que están haciendo más o menos lo mismo. Magnates que han contribuido al Partido Demócrata, aun a sabiendas que se había producido una radicalización hacia la izquierda más dura. No voy a dar nombres concretos porque algunos los conozco personalmente y además han seguido haciendo contribuciones muy importantes. Me parece especialmente terrible que algunos medios de comunicación que eran referentes mundiales, bien, sí, tenían una tendencia más centroizquierda que otra cosa, como es el New York Times, pero el odio irracional que tienen por personajes como Trump u otras personas son incapaces de ver que cualquiera de las cosas que pueda decir que puedan tener una racionalidad o una estructura bien hecha o una intencionalidad positiva, solo porque vienen de quien vienen y de dónde vienen, automáticamente son considerados como un disparate y como un anatema, como en fin, una heterodoxia o como una herejía absoluta. Entonces, pero veamos un poco el panorama de los medios en Europa, porque yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunas personas en Europa, que nosotros estamos aquí un poco mejor. No lo estamos. Los partidos tradicionales... Se ha producido la invasión de la radicalidad, sobre todo por la izquierda, se ha producido por métodos distintos. En Estados Unidos no había cabida real para otros partidos que no fueran el demócrata y el republicano, con lo cual los extremos han ido penetrando en los partidos que ya están establecidos. Lo que decía yo antes, los Socialist Democrats of America, el Squad y todos estos sujetos que gritan, pero de forma absolutamente histérica. Es decir, os invito de verdad que veáis el discurso a gritos, bueno, discurso, el concurso aberrante de alaridos, estaba buscando la palabra, de la señora Tlaib en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que parecía más bien una lucha de verduleras, llamando fascistas a todo el mundo. Pero es que en Europa los partidos tradicionales o han desaparecido o se han radicalizado. Bueno, por ejemplo, en Francia el Partido Socialista prácticamente no existe, en Alemania todavía el SPD mantiene más o menos el tipo, pero en las próximas elecciones, cuidado que no acabe en la cuarta posición, ya está en la tercera, en muchas elecciones. Estamos viendo el auge de partidos no tradicionales, por ejemplo, en Italia. La izquierda italiana es más una coalición heterogénea, pero en la que las ideas más duras son las que acaban prevaleciendo. Y después, cuando uno hace una evaluación de los medios de comunicación, es que a mí la preeminencia de los medios de comunicación a la derecha, sobre todo escritos en ciertos países, es que es un espejismo, porque hay medios de comunicación que teóricamente tienen una línea editorial de centro derecha o de derecha, pero tienen redacciones mayoritariamente de izquierdas y por lo tanto el resultado final es que ese periódico no tiene un contenido que no es, para no resultar chocante, ¿verdad?, a quienes tratan de imponer la cancelación. Voy a dar un ejemplo, además, que demuestra hasta qué punto las sociedades están empezando a parecer verdaderos psicópatas colectivos. En el estado de California se publican todos los años una serie de listas de libros que se prohíben en los colegios de California. Bueno, uno de los libros que prohibieron hace 2 años era Matar a un ruiseñor. Pero es que, y el argumento es tan espeluznante que verdaderamente es para salir corriendo. Decían que como había un abogado muy condescendiente y muy buena persona que ayudaba al afroamericano y justamente acusado, que eso era absolutamente racista y condescendiente y por lo tanto se cancelaba ese libro. Bueno, es que ¿cuánto van a tardar
Me lo pregunto de verdad, no es una broma. ¿Cuánto va a tardar la izquierda radical en cancelar o en prohibir 1984 o Rebelión en la Granja? Porque estamos a un paso de ese tipo de cosas. Y la reacción de ciertos medios de comunicación en España y de ciertos comentaristas es que no se puede comparar los comentarios del señor Daud en MSNBC o la periodista Cathy Turt, que no le ha pasado nada, porque es la que le propicia decir el disparate que dijo, diciendo que ella temía que este asesinato acabase siendo una excusa para Trump para hacer barbaridades. Bien, pues no hay, de verdad, ningún ejemplo de lo contrario. Y cuando, por ejemplo, en efecto, se están atacando a cómicos como Jimmy Fallon u otros por lo que dicen en su late night show, es que no todo puede estar, no todo puede ser respetable. La libertad de expresión tiene que tener ciertos límites. Yo no digo que haya censura, porque entonces, en efecto, como decía Javier, no hay ninguna diferencia entre el wokismo y la derecha, y hay que tener muchísimo cuidado. Pero es que hay una cosa que es muy sencilla, que es el Código Penal, ¿verdad? Cuando una persona ensalta o se regocija de un delito, eso está tipificado en casi todos los códigos penales de las naciones avanzadas, democracias avanzadas del mundo. Aplíquese el Código Penal. Y desde luego lo que sí hay que hacer es denunciar a quienes, denunciarlo nosotros, los que tenemos la suerte de tener un medio independiente como el vuestro y que nos llamáis y que podemos opinar sin tener ningún tipo de censura, y decir con nombres y apellidos la gente que en España o en Francia o en Portugal o en Canadá o en Alemania está diciendo disparates sobre Charlie Kirk y gente de este estilo. Porque eso es lo que hay que hacer, es señalar a estas personas para que se les vaya, no creo que ocurra, pero que se les vaya cayendo la cara de vergüenza. Porque ya está bien que gente que piensa como nosotros, ¿verdad? Yo no soy de ningún partido político, pero soy una persona claramente de centro derecha y me honro mucho en serlo. No soy de los que ha cambiado de ideología ni un minuto desde que tengo uso de razón. Siempre he creído que en la libertad de expresión, en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos y libertades fundamentales, en la economía de mercado. Siempre lo he defendido. Y en algunos momentos de nuestra vida parecía que defender estas cosas, cuando yo era funcionario, bueno, sigo siéndolo en excedencia en este momento, pero en ciertos momentos de mi carrera funcionarial, decir ciertas cosas le miraban a uno como si fuera poco menos que un criminal insalubre. O como un virus contagioso que va a contaminar al purismo. No, es que francamente creo que el punto de inflexión no es automático. El punto de inflexión se produce por nosotros, se produce por lo que manifestemos, por lo que digamos. Y si te insultan, si te acosan, de acuerdo. Y termino con el tema de los acosos que mis compañeros de mesa estaban diciendo con mucho acierto. Voy a recordarles cuántos acosos o scratches ha sufrido dirigentes de la izquierda en universidades o lugares públicos. No estoy... La manifestación de 4 personas delante del chalet del señor Iglesias no se puede considerar un scratch, ciertamente, pero es perfectamente censurable también. Pero no hay proporcionalidad. Pero lo que ha sufrido Albert Rivera, lo que ha sufrido todos los miembros del Partido Popular en el País Vasco, yo mismo, o en Cataluña, o los ataques intolerables que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad de Barcelona. El acoso, los insultos, los empujones, los gritos, las bestialidades que le dijeron a Isabel Díaz Ayuso en su propia facultad, de la que es exalumna. Esos son los periodistas del futuro, los que tienen como objetivo o como que deberían tener como guía ser imparciales o por lo menos respetuosos de todas las opiniones. Yo creo que en efecto sí se va a producir
un cambio de dirección del péndulo, espero que no sea en el sentido contrario y que el péndulo se vaya quedando sin energía y se quede en el centro muerto, pero esto no va a ser automático. O lo hacemos nosotros denunciando todos los días, como lo estamos haciendo aquí, los intentos cada vez más intensos, más salvajes, diría yo, de las izquierdas radicales para cancelarnos, censurarnos, insultarnos o destruir nuestras reputaciones. No voy con ello a condonar o olvidarme de las barbaridades que hace la extrema derecha, pero aquí hay una diferencia de matiz muy importante. Mientras que las izquierdas otrora moderadas y que hoy están claramente radicalizadas, están en esta cultura del regocijo, del insulto, de la broma, del meme, de las desgracias y de los crímenes que afectan al enemigo, al que han convertido en enemigo, en la derecha solamente los partidos o las organizaciones que están más allá de la línea de la criminalidad o de lo que es razonable, porque hay partidos que son de derecha tradicional o que son más conservadores que otros. Pienso yo, no tengo muy pocas cosas en común, por ejemplo, sobre Europa u otras con Vox, pero Vox no es un partido antisistema, Vox no es un partido anticonstitucional, Vox no es un partido que promueve la violencia, Vox es un partido que condena la violencia. No se puede poner a Vox en el mismo paquete que aquellos que desde la izquierda han hecho exactamente eso. Insultar al contrario, regocijarse de la muerte de alguien y hacer bromas con la misma. No es lo mismo. Bueno, pues un momento de mucha tensión en Estados Unidos. Han visto, por cierto, hace escasos minutos a Elon Musk. Les podemos contar que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de aterrizar hace un par de minutos. Su propio hijo, Eric Trump, ha publicado un mensaje en las redes sociales diciendo: Charlie, ya estamos aquí. Estaban viendo, bueno, pues a decenas de miles de personas. Habla de hasta 100.000 personas que han acudido a este estadio. Les decía yo, unas 70.000 personas era el aforo, pues, bueno, parece evidente, ¿no?, que debe estar a reventar. Se habla de 100.000 personas que están ahora mismo en este homenaje, en este día clave para Estados Unidos. Les decíamos antes, en los próximos minutos van a hablar Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, Robert Kennedy, por supuesto, va a hablar también su esposa, va a hablar Erika Kirk, en un día, bueno, importantísimo para Estados Unidos, pero si os parece vamos a ir un poco más allá. Me parece que está a punto de comenzar. En cualquier momento vamos a escuchar directamente a los protagonistas, pero Juan Antonio, te quiero preguntar una cuestión que estaba deslizando hace apenas unos minutos, estas elecciones de midterm, y cómo puede afectar, pues, esto que estamos comentando, ¿no? Se habla de 100.000 personas en el estadio, 200.000 personas, 300.000, hace un rato estaban viéndolo en YouTube. Claro, esto también es un golpe de efecto del MAGA, ¿no? Es también, bueno, pues un empujón de cara a estas elecciones, que claro, es que queda muy poquito, ¿no? Queda 1 año y 4 meses, más o menos. Sí, bueno, yo creo que esto, como decíamos antes, es un punto de inflexión, va a significar yo creo que va a significar un cambio, le va a dar mucha más fuerza al movimiento MAGA, pero como decía antes, el movimiento MAGA lo tiene muy complicado, lo tiene muy difícil, porque las fuerzas del otro lado son inmensas. Este marxismo cultural que ha deslizado el globalismo no deja de despegarse de las estructuras, del dinero, de las instituciones, de los think tanks y de los grupos que están haciendo la fuerza contraria contra el movimiento MAGA. Entonces, bueno, yo creo que esto sí puede tener, si es punto de inflexión como parece, puede darle una fuerza mayor y tener un efecto de aquí a un año para las elecciones. Va a depender un poco de cómo evolucione todo, ¿no? Todo es posible. Hemos hablado hoy de muchas posibilidades de que esto se rompa, porque realmente las fuerzas que no quieren permitirlo puedan al final, con las ideas y con la libertad. Esto es una lucha por la libertad, es la lucha de Kirk, de Charlie Kirk, y es la lucha en Estados Unidos de muchísima gente para que impere la libertad y no la dictadura globalista que hemos venido sufriendo. Entonces yo creo que puede tener un efecto positivo si no hay ruptura, si de aquí a un año se va reforzando como debería ser esa lucha y empieza a haber una cierta victoria del lado de los que piensan diferente al globalismo. Tenía que ocurrir, debía ocurrir, pero reaccionar a todo esto es muy duro, es muy fuerte y está costando mucho. Yo quería recordar solo
Alguien hablaba antes de la opinión de los jóvenes, me parece que era Javier, que lo mencionaba. Yo he sido profesor en la Complutense, ahora estoy jubilado, estoy de la Complutense, me he pasado a la Universidad de Nebrija. Escuchaba a mis alumnos en la Complutense y les pregunté, ¿pero qué os pasa que no reaccionáis? ¿Qué os pasa que no opináis? Y una chica levantó la mano diciendo, es que si opino, los demás van a saber lo que pienso. Qué terrible es que hayamos llegado en la sociedad española a que los jóvenes estén bajo ese yugo de voy a ser juzgado. En el fondo hay un miedo ha habido en todos estos últimos años, un miedo a ser juzgados de nuestros jóvenes en la universidad por ese pensamiento político único, ¿no? El funeral de Kirk ojalá sea un revulsivo para todos estos jóvenes en América, en España, de que piensen que se pueden decir las cosas, que se puede disentir de lo políticamente correcto, que se puede hablar contra este pensamiento único y esta dictadura que nos han pretendido imponer y que reaccionemos con tiempo, ¿no? Y luego también, reaccionando un poco a las palabras de Gustavo Ariztegui, creo que también los partidos de centro derecha y de derecha podrían apoyar muchísimo, podrían ayudar muchísimo a que en esta lucha contra el globalismo. No quiero ser muy crítico, pero hubiera sido estupendo que estos partidos en Europa, particularmente y en España, se posicionaran claramente para condenar hoy lo que vemos hoy, que son los efectos de las oligarquías, de Soros, del wokismo y demás. Creo que ahí tendría que haber habido unión de toda la derecha y centro derecha española y desgraciadamente por tácticas, por estrategias, por lo que sea, no la ha habido aún. Ojalá ocurra como en Estados Unidos, que hay una mitad, digamos, de América que piensa claramente antiglobalista. Ojalá en España nos ocurra también lo mismo y en Europa, pero todavía se les sigue considerando a esos partidos más conservadores, más de derecha, todavía como socios que se les debe tratar con esto. Esa es la fuerza del globalismo con la señora van der Leyen, es la fuerza de los lobbies que están en Bruselas, eso hay que cambiarlo. Pero ahí tienen que poner mucha fuerza también el centro derecha, tiene que unirse más a la derecha en ese pensamiento antiglobalista. Creo que el funeral de Trump es un momento para despertar también esas conciencias en nuestros políticos españoles, porque si no, no vamos a cambiar las cosas. Y los que sí están unidos son los socialistas que se llaman progresistas y que son absolutamente globalistas. No quiero recordar más que cómo logró el señor Sánchez llegar al poder después de sus contactos con Podesta, el gran amigo de Soros y asesor de Obama, y sus viajes a Washington y al NDI. Están muy unidos. Ellos sí saben lo que es el globalismo, ellos sí han sabido tomar el poder para imponerlo. Ahora llega el momento de darle la vuelta en Estados Unidos y en España. Pero los partidos tienen que afrontarlo unidos y sin tener miedo a hablar de globalismo, sin tener miedo a hablar de Soros y de los magnates que juegan para el marxismo cultural. Ahí deberían estar todos unidos. Bueno, pues ya hemos visto hace apenas un par de minutos a Pete Hegseth, al actual secretario de Guerra de Estados Unidos, también importante este cambio que hemos visto en el Pentágono hace nada, hace apenas unas semanas, tiene pinta de que está a punto de empezar. Javier, quiero una última reflexión. ¿Qué esperas a partir de ahora? ¿Cómo va a afectar este homenaje a Charlie Kirk? Bueno, la sociedad americana es una sociedad profundamente sentimentalizada, ¿no? Es una sociedad que se mueve, que está muy unida a nivel espiritual, dentro de las diferencias que hay entre las ramas cristianas. Se mueve mucho por emociones, también nosotros, pero especialmente la americana es muy sentida. Esto obviamente va a remover las conciencias y va a significar un cambio, como decía, de la política norteamericana exterior, ¿no? Esto, si nos alejamos un poco del hecho en sí mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a servir, ¿no? Repetiría, hablaba de ese segundo 11S, ¿no? Esto es un ataque directo al corazón de Estados Unidos, más allá de quién haya sido, ¿no? Supone un punto y aparte también en su historia reciente, ¿no? Repito que la necesidad de Estados Unidos de unificarse después de años de división para poder mantener su posicionamiento de control global es vital. Si no, lo tiene muy difícil. Los globalistas de los que hablaba Juan Antonio y siempre hablamos nosotros no tienen patria. Estados Unidos se ha utilizado por parte de esos globalistas como plataforma de control global. Se han hecho con todo. Ahí también tenemos
por ejemplo, las instituciones de 200 de política exterior, el Council on Foreign Relations, por ejemplo, donde vemos que la política exterior estadounidense depende de unos cuantos multimillonarios y muchas veces va en contra de los intereses de la nación. Esto espero que tenga un efecto positivo también a nivel continental. Estamos viendo también esos ataques a las narcodictaduras, también criticando precisamente desde la izquierda, ¿no? Valorando casi más la vida de un narcotraficante que la de los propios víctimas de los narcotraficantes, lo cual dice mucho de esa izquierda también hasta qué punto de infección moral ha llegado, ¿no? Y por parte de Europa, pues espero que esto llegue. Repetí antes también con el tema de Bruselas, la experiencia que tengo aquí es que, por desgracia, todo lo que venga ahora de Estados Unidos, como es por parte de Donald Trump, el efecto que produce es lo contrario. Cuando venía por parte de los republicanos, perdón, de los demócratas, era bienvenido, era toda una maravilla, se sentaba Ursula von der Leyen con Soros y compañía, pero ahora las tensiones son evidentes, ¿no? También hemos visto ese pacto de sumisión económico hacia Estados Unidos. Donald Trump hace lo que tiene que hacer para su país, pero no olvidemos que esto también nos afecta mucho a nosotros. La derecha europea lo intenta en todas las naciones. Es una derecha muy diferente también en muchos aspectos, ¿no? La española es más cercana a Hispanoamérica, la no europea es bastante más individualista. Algunos se enfrentan más a los temas de inmigración, otros se meten más con el tema del género. Hay mucho miedo también a ir de frente contra Bruselas porque el poder que tiene Bruselas es enorme. Así que al menos esto espero que empiece una revolución por abajo, porque como hemos hablado, esto es un impacto a la línea de flotación de la convivencia de todas las naciones, que espero que despierte muchas conciencias. La libertad, la libertad que podemos obtener nosotros como ciudadanos frente a las cadenas de la globalización o del globalismo es precisamente a través del despertar, ¿no? El despertar de conciencias, el despertar espiritual. Esto es una batalla espiritual también por el alma de la gente y no podemos olvidar de que cada uno tiene sus tiempos. No podemos forzar a la gente a cambiar, no podemos forzar a la gente a pensar diferente, cada uno tiene sus tiempos del despertar. Y esto va a ser sin duda una palanca de cambio muy positivo para que empecemos a recuperar los espacios públicos y el debate público, que mucha falta hace, ¿no? Hablaba José Antonio en su momento, José Antonio Primo de Rivera, cuando en la Guerra Civil, ¿no? De que los comunistas no son tanto enemigos, sino gente confundida. Y yo creo que lo que hemos visto durante las últimas décadas es una confusión global total. Hay algunos que se convierten en enemigos, el terrorismo en Estados Unidos ha pasado a cambio de bando, ¿no? O digamos ha mantenido siempre, pero ahora se puede hablar casi de un terrorismo LGTB, un terrorismo trans, ¿no? Y yo creo que hace falta mucha pedagogía en las escuelas, mucha pedagogía en la universidad, mucha pedagogía en los medios de comunicación, pero también mucha pedagogía de mano de cada uno de nosotros, de los ciudadanos que queremos ser libres, que queremos opinar libres sin que se nos cancele, sin que se nos despida, sin que se nos ataque, sin que tengamos ninguna consecuencia negativa, porque todos somos personas y todos tenemos algo que decir. Que eso tengamos algo que decir sea de mayor o menor valor, eso ya dependerá de lo que diga cada uno y de los ambientes en los que esté. Pero desde luego pagar la vida por confrontar ideológicamente de manera pacífica a alguien es algo que no debería ocurrir. Por desgracia, en España ya sabemos lo que es, ¿no? Nos ha dicho la izquierda que ETA ha muerto y la ETA sigue viva. No olvidemos también lo que ha pasado con la vuelta, ¿no? Ahora se ha transformado en perros de presa del Partido Socialista para intereses políticos o de turno. Y eso siempre puede volver. No olvidemos que eso en España ha estado hasta hace muy poco y desgraciadamente los que antes se dedicaban a pegar tiros en la nuca ahora están en el poder en algunos sitios, ¿no? Y esto, repito, hay que hacer pedagogía porque en España hay mucha gente que no sabe, que sabe perfectamente que considera que Donald Trump es fascista, pero no sabe ni siquiera qué es ETA, ¿no? Por lo tanto, la pedagogía es permanente porque la limpieza o, digamos, la manipulación mental, el lavado de cerebro es constante a través de los medios de comunicación. Somos profesionales de la comunicación, sabemos que todo esto es muy positivo en buenas manos, pero es enormemente negativo en aquellos que quieran utilizarlo para el mal. Y en España, repito, por desgracia, sabemos muy bien cómo es eso. Bueno, pues un Charlie Kirk que ha sido un claro ejemplo, ¿no? De lo que es la pedagogía, de lo que es el debate, de lo que es esta batalla cultural. Hemos visto, bueno, pues al público emocionado. Hemos visto también cómo van llegando algunos de los altos cargos de Estados Unidos. Hemos visto a Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia, también a Marco Rubio, el secretario de Estado,
queremos escucharte, Gustavo, una última reflexión de este funeral de Charlie Kirk. Voy a recoger dos cosas que han dicho tanto Javier como Juan Antonio. Empiezo con lo de Juan Antonio, porque estoy de acuerdo. Es decir, lamentablemente los partidos políticos de centro, centro-derecha y derecha, los de derecha algo menos, todo se ha dicho, aunque yo no haya militado nunca en esos, pero ciertamente a veces tienen más valor, más coraje para enfrentarse a la cancelación y a la guerra cultural. Pero el temor a la intimidación, a la coerción que ha ejercido la corrección política, las izquierdas, no se podía decir en ciertos momentos. Yo recuerdo cuando yo era un joven diplomático, es decir, gente de tendencias y familias conocidas de centro derecha, conservadoras de toda la vida, en el ministerio por los pasillos no hacían otra cosa que compartían el proyecto, aunque no fuesen miembros del partido, porque tenían miedo a las consecuencias de no tener una embajada, de no tener un puesto bueno, de ser señalados como unos fachas, etcétera. Entonces hay gente que para hacer carrera, gente por oportunismo, gente por cobardía, gente por convicción, también los hay, han conformado lo que parecía como una mayoría, pero que no es una mayoría. La mayoría es la mayoría del otro lado, la mayoría silenciosa. Y quiero decir que también hay un problema muy serio, que el peor momento, la mayor virulencia de la guerra cultural y de la dictadura globalista, como la dice, me quedo además con el término, me parece muy acertado, y el marxismo cultural de Juan Antonio, nos ha tocado con la peor clase política de los últimos 50, 60, 70 años. No es imaginemos que esto le hubiese ocurrido a Konrad Adenauer o a Helmut Kohl o incluso a Mitterrand, que venía de la izquierda del Partido Socialista francés. Jamás habría aceptado este tipo de situación, de la cancelación de la corrección política. Pensemos en también los políticos de la transición. Vemos claramente las opiniones, por ejemplo, de alguien de la izquierda como Felipe González, que está todo el día censurando las cosas que dice, por ejemplo, el presidente del gobierno cuando dice que no va a convocar elecciones porque entonces las va a ganar la derecha. Nunca he escuchado yo una reflexión tan antidemocrática. Eso es lo que dijo él, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Después, respecto a la juventud, me parece espeluznante lo que nos ha contado Juan Antonio, es decir, que la gente tiene miedo de expresar sus opiniones porque tiene miedo a ser cancelado, criticado, machacado, insultado o que se les haga el vacío. Pero creo francamente que hay una parte de la población a la que deliberadamente se está manteniendo en la oscuridad. Se les educa poco, se les informa mal, se les da paguitas, se les mantiene en una nebulosa que pueden perfectamente para vivir, mal vivir, y que no tengan de verdaderamente opiniones importantes, porque se trata al fin y al cabo de manipular mejor. Cuanto mejor formado, mejor educado, más leído, más culto, más libre sea un ciudadano, más difícil es de manipular a ese ciudadano. Y esta es una reflexión que creo yo que es muy importante. La juventud está cambiando de ideología. Estamos viendo una vuelta a la espiritualidad, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Italia, en Alemania, en el Reino Unido. Estamos viendo un hartazgo a la dictadura de la izquierda, a la dictadura moral o la que se supone es una dictadura moral. Y termino con la reflexión del principio. Es el supremacismo ideológico apoyado por el dinero infinito de los magnates que hemos dicho, George Soros y otros muchos, no lo olvidemos. Y cuando vemos el panorama de los medios de comunicación en Estados Unidos, donde los mayoritarios tienen más tendencia a la izquierda que a la derecha. CBS, ABC, NBC, MSNBC, que es la campeona mundial del wokismo y la cancelación, y aquí en Europa 3/4 de lo mismo. Bueno, pues mire, francamente creo que como hay cada vez más gente que tiene el coraje, me vais a permitir que me incluya yo también, de denunciar estas cosas,
creo que es muy importante que no nos dejemos intimidar por los poderosos y los más poderosos y los más implacables censores que vienen, como sabemos, cada vez más claramente desde la izquierda. Bueno, pues un día en el que sin duda el protagonista es Charlie Kirk. Hay prácticamente 1 millón de personas en YouTube ahora mismo viendo este funeral, parte en el canal de Charlie Kirk, parte en el canal de Turning Point. Vamos a escuchar ya precisamente a alguno, bueno, de sus referentes, alguno de los altos cargos de Estados Unidos. Javier, Juan Antonio, Gustavo, muchísimas gracias por este rato, por esta tertulia, por este análisis. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a los tres. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Nosotros vamos a conectar ya con Arizona, donde habla el pastor Rob McCoy. Enseguida escuchamos a Marco Rubio, también a Robert